Bienvenido a un segundo video sobre descomposición de fracción parcial. En este video veremos los factores cuadráticos. Este video asume que ya has visto la primera parte, así que vamos a seguir adelante e ir rápido en los ejemplos después de una revisión rápida. Antes de preformar la descomposición parcial de la fracción, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, necesitamos dividir el denominador en el numerador para obtener un polinomio y una función racional, donde el numerador es menor que el grado del denominador. Una vez que tengamos la función racional en la forma correcta, vamos a factorizar el denominador completamente en factores lineales y cuadráticos. Obtenga el factor lineal, tendremos variables individuales en los numeradores. Y si se repite un factor lineal, tenemos que escribe una fracción extra por cada factor lineal repetido. Para los factores cuadráticos tendremos un numerador lineal en forma de bx más c y nuevamente, si el factor se repite, debe tener fracciones adicionales para cada factor repetido con un numerador diferente. Una vez que tengamos esto, una vez que tengamos las fracciones parciales, vamos a multiplicar cada fracción por la pantalla LCD y resuelve la ecuación básica resultante. El proceso está un poco más involucrado con factores cuadráticos. Tenemos que expandir la ecuación básica, y luego combinar términos similares basados en el poder de x, configurar y resolver un sistema de ecuaciones. Avancemos y echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Para ahorrar un poco de tiempo, el denominador ya está en forma factorizada. Y esto no se tiene en cuenta porque no hay factores de 3 positivos que se suman a 2 negativos. Entonces tenemos un factor lineal y un factor cuadrático. Entonces, para el factor lineal tendremos a sobre x menos 2. Además, para el factor cuadrático tendremos bx más c. Todo sobre x cuadrado menos 2x más 3. Ahora multiplicaremos cada fracción por la pantalla LCD, que es x menos 2 veces x al cuadrado menos 2x más 3. Observe en el lado izquierdo que ambos factores se simplifican, nos quedan 7 cuadrados x menos 13x más 13. Debe ser igual, aquí solo se simplifica el factor de x menos 2. Entonces tenemos a multiplicado por x al cuadrado menos 2x más 3. Además aquí, el factor cuadrático se simplifica. Entonces tenemos bx más c por x menos 2. Ahora, debido a que tenemos un factor cuadrático, tendremos que multiplicar todo esto. Pero antes de hacer eso, si usamos el cero del factor lineal, deberíamos poder determinar a, b o c. Sigamos adelante y probémoslo. Entonces, si x es igual a 2, si sumamos 2 aquí tendríamos 4 por 7, eso es 28. Menos 26 más 13, eso nos dará 15. Igual, de nuevo si a es 2, tendríamos 4 menos 4 más 3, eso nos dará 3 veces a y luego, si x es 2, esto sería 0 veces cualquier cosa sería 0. Entonces tenemos 15 es igual a 3a, entonces sabemos que a es igual a 5. Pero para determinar los valores de b y c tendremos que multiplicar todo esto. Y luego recopile los términos similares basados en el poder de x. Entonces vamos a tener 7x al cuadrado menos 13x más 13 es igual a x al cuadrado menos 2ax más 3 ax plus 3a más bx al cuadrado menos 2bx más cx y luego menos 2c. plus cx and then minus 2c. Ahora vamos a combinar los términos similares basados en el poder de x en el lado derecho. Así que aquí están los términos x cuadrados. Aquí están los términos x. Y aquí están los términos constantes. Entonces tendremos a más bx al cuadrado. Más negativo 2a menos 2b más c por x. Minus 2b plus c times x. Y luego, para los términos constantes, solo tenemos 3a menos 2c. Ahora vamos a hacer coincidir el significado de los coeficientes. A más b debe ser igual a 7. Todo esto debe ser igual a negativo 13. Y todo esto debe ser igual a positivo 13. Comencemos con a más b debe ser igual a 7. Recuerde que ya encontramos que a era igual a 5, por lo que si a es 5, sabemos que b será igual a 2. Así que ahora solo necesitamos encontrar c. Echemos un vistazo a la expresión constante aquí. Sabemos que 3a menos 2c deben ser igual a 13. Pero nuevamente sabemos que a es igual a 5. Entonces esto sería 15 menos 2c es igual a 13. Restamos 15 en ambos lados.
tendremos 2c negativos es igual a 2 negativos. Entonces ahora sabemos que c es igual a 1 positivo. Entonces, ahora sabemos los valores de a, b y c. Entonces, ahora podemos reescribir esta expresión racional como la suma de estas dos fracciones. Entonces, esta expresión racional se puede escribir como a sobre x menos 2, que es 5 sobre x menos 2. Más bx más c sobre x al cuadrado menos 2x más 3. Entonces tendríamos 2x más 1 sobre x al cuadrado. Menos 2x más 3. Esta es la descomposición de fracción parcial de esta expresión racional dada. Veamos si tenemos tiempo para uno más. El grado del numerador es menor que el grado del denominador. Adelante y factoriza el denominador. Esto tendrá dos factores cuadráticos. Los factores de 2 que suman 3 son más 2 y más 1. Y dado que estos son factores cuadráticos, el primero será x más b sobre x cuadrado más 2. Y la segunda fracción será cx más d en todo x cuadrado más 1. Ahora vamos a multiplicar cada fracción por la pantalla LCD, que será la cantidad de x cuadrado más 2 veces la cantidad de x cuadrado más 1. En el lado izquierdo, estos factores se simplificarán. Nos quedaría con x cubed más x cuadrado más x más 2 debe ser igual aquí. Solo el factor de x cuadrado más 2 se simplificaría. Entonces tendríamos x más b por la cantidad de x cuadrado más 1. Y en esta fracción, la x más 1 se simplificaría para tener cx más d multiplicado por x al cuadrado más 2. Como no tenemos factores lineales aquí, tendremos que multiplicar esto en el lado derecho y luego combinar los términos similares. Entonces tendríamos a x cubed más x más bx cuadrado. Más b más c en cubos x más 2cx. Más dx al cuadrado y luego más 2d. Sigamos adelante y codifiquemos con colores los términos similares. Así que sigamos adelante y combinemos nuestros términos similares ahora en términos de los poderes de x. Entonces tendríamos a más cx al cubo más b más dx al cuadrado. Plus b plus dx squared. Más a más 2cx y, por último, más b más 2d. And then lastly, plus b plus 2d. Vamos a seguir e incluir los coeficientes aquí. Tenemos 1, 1, 1 y luego 2. Tenemos a más c es igual a 1. B más d es igual a 1. A más 2c es igual a 1. Y b más 2d es igual a 2. Sigamos adelante y llamemos a esta ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Avancemos y tomemos la ecuación 3 y restemos la ecuación 1. Entonces tendríamos a menos a que sería 0. 2c menos c serían c. Y luego 1 menos 1 sería 0. Entonces c es 0. Luego, si c es 0, a más 0 debe ser igual a, entonces a es igual a 1. Ahora echemos un vistazo a la ecuación 4 y la ecuación 2. Tomemos la ecuación 4 y restemos la ecuación 2. Entonces tenemos b menos b que sería 0, 2d menos d que serían d. Y luego 2 menos 1 serían 1. Entonces d es igual a 1. Ahora mirando la ecuación 2 si d es igual a 1 b debe ser igual a 0. Entonces tenemos toda la información que necesitamos. Solo necesitamos completar los valores de a, b, c y d en estas fracciones aquí. Avancemos y hagámoslo en la siguiente pantalla. Bien, aquí está la ecuación original que teníamos. Aquí están las fracciones que queremos encontrar. Y ahora tenemos los valores de a, b, c y d. Entonces, esta expresión racional es igual a x más b sobre x al cuadrado más 2. Bueno, a es 1 y b es 0, por lo que tendríamos x sobre x al cuadrado más 2 más. Y para esta fracción, c es 0 y d es 1. Entonces tendríamos 1 sobre x cuadrado más 1. Y esta sería la descomposición de fracción parcial de esta expresión racional dada. ¿De acuerdo? Espero que este segundo video te haya resultado útil.
A continuación, veremos cómo combinar esto con la integración de funciones racionales. Gracias por ver.